Gloria al Señor. Damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por la oportunidad que nos da un jueves más de estar acá en esta cabina de televisión con el único propósito de traer el mensaje de alerta, el mensaje de salvación, voz de alerta en esta ciudad. Estamos viviendo en los últimos tiempos y mucha iglesia está adormecida, el diablo lo ha adormecido. Lastimosamente, muchos están predicando un evangelio mediocre, un evangelio barato, pero el Señor es bueno en su infinita misericordia, aún tiene atalayas que a pesar de que todo vaya en contra de ellos, tenemos que mantenernos firmes porque de lo contrario perderemos nuestra salvación, el galardón por el cual hemos luchado por mucho tiempo. Pero el Señor ha sido bueno y vamos a traer la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 24, versículo 1, y dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores, y sucederá así como al pueblo también al sacerdote, como al siervo así a su amo, como a la criada a su ama, como al que compra al que vende, como al que presta al que toma prestado, como al que da al logro, así al que recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran. Cesó la alegría del arpa, no beberán vino con cantar. La sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la tierra de la tierra, la ciudad quedó asolada y con ruina fue derribada la puerta, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebusco después de la vendimia. Gloria al Señor. Y sigue hablando hasta el versículo 23. La palabra del Señor trae un razonamiento claro, que aquí no hay nada más que discernir. El Señor ha dicho, juicio viene, el fin viene, y a lo mejor el oyente podrá decir, este pastor predica lo mismo todos los días. Yo te voy a decir algo, como lo he dicho en muchas veces anteriores. Diré lo que el Señor ponga en mis labios, en mi boca, lo que el Señor me hable al oído, lo que el Señor me hable por diferentes medios. Me puede hablar por profecía, me puede hablar por sueño, me puede hablar por voz audible. De una o de otra forma el Señor, dice la palabra del Señor, que le habla a los hombres. Cuando el sueño cae sobre los hijos de los hombres, el Señor empieza a darle un sueño a las personas, hablándole por medio de sueños. Y en el caso mío, por voz audible o por profecía. El Señor es bueno porque todavía Él tiene misericordia, pero el asunto aquí es que el juicio viene en camino. Me dijo el Señor que la iglesia está sucia, que corre un grave peligro. ¿Qué tipo de suciedad, pastor? No sé con qué tú estás luchando, con qué tú estás batallando. Puedes tener falta de perdón, puedes practicar la mentira, puedes estar practicando la injusticia, haciendo maldades a tu prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el único que puede determinar cómo está delante de Dios eres tú mismo. Cuando tú escuches la palabra del Señor,
tú puedes hacerte un análisis personal y dejar de estar señalando a tu prójimo, porque no puedes tú señalar a tu prójimo, como dijo el Señor en su palabra, y lo dice en una manera muy tajante, cortante. No puedes tú estar corrigiendo a tu prójimo cuando en ti hay un problema más grande. Y usted puede mirar, esta palabra no es muy agradable a muchos oyentes, a muchos televidentes, pero el Señor es bueno porque nos hace ver los tiempos peligrosos que estamos viviendo. Óigase bien, lo que viene no es nada fácil, amado oyente, iglesia en general, pueblo de Dios. El Señor está interesado en que nos limpiemos de todo pecado y toda inmundicia en nuestra vida. Yo no puedo señalar un pecado en especial, pero tú sí puedes conocer tu vida, cómo estás caminando. Si tú todavía no te estás sometiendo a la palabra, a la voluntad de Dios, tú corres un grave peligro de ser exterminado o de ser excluido de la salvación. Pero Dios todavía sigue hablando a su pueblo y Él está interesado en su pueblo, en la amada, en la novia. El primer mensaje que yo prediqué en esta televisión se llama La novia está sucia. Fue el primer mensaje que el Señor me dio. Y ahora en estos días me vuelve a decir el Señor, la novia, la iglesia está sucia. Qué triste es que el Señor te diga eso, hermano, y tú te empieces a hacer un análisis y empieces a mirar, oh Señor, es por mí. Entonces tenemos que, dice la palabra, el que esté limpio, límpiese más. Y el que esté sucio, ok, ensúciese más. El que quiera seguir en este mundo mentiroso, practicando la maldad, siguiendo las corrientes de este mundo, lo puede hacer siguiendo esta corriente de este mundo, pero al final tendrá una recompensa desagradable. No pienses tú que al estar practicando la injusticia y la maldad, tú vas a obtener una recompensa graciosa o beneficiosa. En ninguna manera. Te voy a decir algo en esta hermosa tarde. Cuando alguien practica la injusticia, cuando alguien practica el pecado, tarde o temprano tendrá su recompensa. A lo mejor hay personas que se jactan en este mundo, en este momento. Hay personas que le han dado la espalda a Dios y dicen, yo estoy más bendecido que el pastor, yo estoy más bendecido que esa iglesia. Nosotros estamos bendecidos más que esa iglesia. Mira, mira mi tabernáculo, mira mi atrio, mira mi lo otro. Ok, pero todo eso es una ilusión que el diablo le ha puesto a esas personas. No esperes que Dios es el que te ha bendecido cuando tú estás en contra de los mandamientos y estatutos, decretos establecidos en su palabra. No creas que Dios es el que te ha bendecido. El que te ha bendecido es Satanás, porque él le conviene engañar, porque él es el padre de mentira, porque él se viste como ángel de luz, haciéndole creer a la gente que están bien, cuando en realidad van caminando directamente a la destrucción. Pero Dios es bueno, todavía hay atalayas que defienden la sana doctrina y el Señor te está advirtiendo, amada iglesia del Señor, el Señor no quiere que padezcas en el tormento eterno, porque si bien es cierto, en esta vida podemos sobrevivir o podemos pasar penurias, podemos pasar necesidades, podemos pasar hambres, angustias, podemos pasar cualquier tipo de situación, pero bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque la palabra a mí me dice que no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden tocar. Temed más bien a aquel que tiene poder para echar las almas al infierno. Así dice la palabra del Señor. El temor y nuestra reverencia tiene que estar a nuestro Dios y Salvador Jesucristo, porque a Él sea toda la honra, toda la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Estamos en este lugar hablando acerca del tema, el fin viene.
porque el Señor me lo dijo a mí personalmente, el Señor me habló, me dijo que el fin viene, por eso te estoy diciendo esto, haciéndote un recordatorio que el Señor conoce a los suyos, dice la palabra del Señor, conoce de Jehová a los suyos, el Señor tiene un sello en cada uno de nosotros y se llama la santidad de Jehová. Los sacerdotes en el antiguo tiempo llevaban una placa en su frente que los identificaba y decía santidad a Jehová. Esa misma placa, aunque espiritualmente tenemos que tenerla nosotros y se tiene que llamar santidad a Jehová. El Señor conoce cómo tú y yo estamos caminando. Y si estamos limpios, entonces sigámonos limpiando del pecado. Si estamos sucios, entonces hagamos un stop y pidámosle misericordia al Señor, que el Señor tiene mucha todavía. Porque algo te voy a aclarar, ciertamente ya todo está determinado. El juicio viene a la tierra, pero el Señor no quiere que perezcas en esa condición. El Señor no quiere que tú mueras en esa condición de maldad. Por eso nosotros estamos hablando esta palabra. Mira qué bueno es Dios, qué tremendo es que la gente, por mucho que escuche la palabra, dicen, estos fanáticos, estos locos, óigase bien, haciendo a sus espaldas la palabra del Señor. Y el Señor dice, como en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así será la venida del Hijo del Hombre. Estaban tomando, estaban bebiendo, estaban casándose y dándose en casamiento hasta que vino el diluvio y se lo llevó. Mira qué tristeza es. No creas que es algo agradable, hermano, amigo. No creas que es algo para festejar, algo para reír. No me trae ninguna gracia. Y yo creo que al Señor Jesucristo, mucho menos, amado amigo, amado hermano, que mirar aquella creación tan hermosa que el Señor hizo. Allá el Señor estuvo cuidando a la generación, pero los hijos perversos se rebelaron contra el Padre y decidieron seguir sus propios caminos. De igual manera, esta generación, el Señor bendijo a esta generación. El Señor puso todos los medios, puso la tecnología, puso la ciencia, para que el hombre avanzase y tuviese logros en la vida. Pero el hombre a través de los tiempos se ha olvidado del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Se ha olvidado que hay un ser supremo que tiene que ser glorificado, alabado y también reverenciado en nuestras vidas. Qué triste es la condición del mundo, pero eso es el mundo. Pero más triste es la condición de la iglesia. Cuando el Señor me dice, la iglesia está sucia, no creas que es algo alegre, da tristeza, da dolor. Pero aquí estamos todavía predicando, enseñando. El Señor me dijo que te trajese este mensaje y lo voy a hacer las veces que el Señor me diga. El Señor está diciendo que la iglesia está sucia, quiere que se limpie del pecado. En los hogares muchas personas están en pleitos, en contiendas, en disensiones. El padre está contra la hija está contra el padre y así sucesivamente. Viven en pleitos y contiendas, viven en amargura, viven descreditándose uno al otro. Y así sucesivamente está la iglesia. En una cosa aparentan en la iglesia, pero otra cosa es la realidad. En sus casas hay pleito y contienda y traen raíces de amargura en sus corazones y piensan que así se van a ir con el Señor. Déjame decirte, no te vas con el Señor. Tú tienes un grave problema y tienes un peligro por enfrente, pero el Señor te está hablando todavía. El Señor tiene misericordia de ti. Vuélvete al Señor, amada hermana. Vuélvete al Señor, amado hermano. Si tú traes lo que hemos enseñado acá, empieza a escuchar al Señor, empieza a abrir la palabra. Dice la palabra del Señor que triste es la verdad. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Óigase bien, yo creo que a lo mejor si la edad
la era que el Señor permitió que Noé viviera, en el siglo que Noé vivió, ellos no tuvieron una guianza como nosotros la tenemos. Y miren, nosotros tenemos una palabra, una guía. Este es el mapa para que el hombre no se pierda. Este es el mapa para que la iglesia no se pierda. Esta es la brújula para que la iglesia no se pierda. Pero ¿sabe qué? La brújula la tienen aventada, arrumbada, la tienen guardada. No la miran, no la abren para mirar hacia dónde están caminando. Y ese es el grave problema de la iglesia, porque se vuelven a filosofías y huecas sutilezas de los hombres. Y dice la palabra que por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, porque la iglesia está escuchando puras filosofías de los hombres, está escuchando lo que el oído quiere escuchar. Dice la palabra del Señor, le dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y los ángeles que juzgarán a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Te encargo delante de Dios que juzgará a los vivos y a los muertos, y que también están delante de los ángeles. Los ángeles están mirando todo lo que hacemos. Hay un ángel escribiendo todas las cosas malas y buenas. Ahí están. Y dice que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrán tiempos peligrosos en los cuales se volverán a las fábulas y empezarán a escuchar a doctrinas de demonios. Óigase bien, las doctrinas de demonios son aquellos que le hacen ver a la gente que todo está bien, que su vida está bien, y la gente vive una fantasía, vive una mentira, y al final serán arrojados a lo profundo del infierno porque no pudieron escuchar la voz de Dios. Aquí está la voz de Dios en este día. Cuando tú abres la palabra, amado hermano, es el mismo Dios hablándote. Es el mismo Dios recordándote sus mandamientos. Es el mismo Dios hablándote. No tengas en poco la palabra del Señor. No tengas en poco los mandamientos de Dios, porque puede ser muy peligroso. Solamente es una voz de alerta un día más en este auditorio. Es una voz de alerta un día más en este lugar, porque el Señor es bueno todavía. Está hablándole a la humanidad, está hablándole a la ciudad, está hablándole a la iglesia, para que no perezca en los juicios venideros, para que no seamos presa del diablo, que no sigamos siendo títeres del diablo. Es tiempo de despertar. Es tiempo de mirar los caminos que hemos trazado. Es tiempo de mirar hacia dónde nos estamos conduciendo. Es tiempo de mirar hacia dónde te está llevando tus malas actitudes. Algo voy a recordar en este lugar, que toda mala decisión tendrá su consecuencia desagradable. Un día lo mirarás con tus propios ojos. Un día te acordarás por haber sido rebelde a la palabra, por haber sido rebelde a los mandamientos de Dios. Qué triste va a ser, amada hermana, amado hermano, amigo, que tú, pudiendo haberte salvado, no hayas hecho nada por tu alma. No busques una iglesia donde te acomoden el pecado. No busques una iglesia donde te hablan de prosperidad, porque seguramente ese lugar es una sinagoga de Satanás, donde le permiten a la gente andar practicando todo tipo de pecado y todo está bien, como quiera, está bendecido. No perdamos el tiempo en esos lugares, salgamos. Dice el Señor: salid en medio, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Y yo los tomaré por hijos, y yo seré vuestro padre. Así dice el Señor. Pero qué triste es la iglesia, donde le hablan bonito, ahí quiere ir la iglesia. Andan buscando una iglesia de diversiones, de pasatiempos, de falsedades. Y a la iglesia de sana doctrina le dicen: no, no me gusta este pastor porque no me gusta lo que habla. No es el pastor que está hablando eso, es el Señor que está hablando. Te está diciendo: los tiempos son malos, los tiempos son difíciles, despierta tú que duermes.
Despierta tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Es tiempo de despertar, iglesia del Señor. No permitas que estos juicios vengan y te encuentren desprevenida. No permitas que estos juicios caigan y te encuentren desprevenido. Óigase bien, si el Señor me dijese a mí que yo predicara algo diferente, lo voy a predicar. Pero si el Señor me dice, sigue acá, porque no solamente una vez me ha dicho el Señor, sigue ahí en la línea que yo te he puesto, sigue la línea que yo te he puesto, no te vayas a desviar. Y esta es la línea que Dios me ha puesto. Por eso estoy aquí frente a esta pantalla predicándote a Cristo resucitado de entre los muertos. Todavía la sangre de Cristo está perdonando pecados, hermanas. Todavía la sangre de Cristo perdona pecados, hermanos. Todavía la sangre de Cristo está perdonando pecados, amigos. Antes que la muerte te sorprenda, el Señor te está diciendo, hijo mío, dame tu corazón y vean tus ojos por mis caminos. El Señor te está hablando, iglesia del Señor. Empieza a caminar como el Señor le gusta que tú camines. Empieza a caminar como el Señor quiere que tú camines. No como tú quieres caminar, iglesia. No es nada fácil. Te quedas tú inerte sin poder hacer nada, porque ciertamente yo no puedo hacer nada por la iglesia, pero sí puedo hacer una cosa: obedecer lo que el Señor me ha dicho, que te diga que te limpies de todo pecado, de toda inmundicia. No te unas al mundo, no os unáis en yugo desigual. No puedes comer de la mesa de Dios y de la mesa del diablo. No puedes tú estar así con el mundo. Esa es la queja del Señor. No puedes estar tú unido al mundo y decir que eres hijo de Dios, hija de Dios. No puedes tú decir eso, iglesia. Despiértate antes que vaya a ser demasiado tarde. ¿Qué es mundanalidad? Lo puedes leer en Primera de Juan, Santiago 4:4. Tú lo puedes leer. El Señor quiere santidad desde los pies a la cabeza. No imites al mundo. No imites sus modas. No imites sus modas, iglesia del Señor. Porque todo eso viene del mismísimo infierno. Todo el modismo, el modernismo. La gente quiere andar a la moda, mas no sabe que te estás uniendo al mundo y te estás casando con el diablo. Qué triste es la condición. Y esa es la queja. No hay otra queja de Dios. No hay otra queja. Lo único que hay, la queja es que la iglesia está sucia. Y la iglesia tiene que limpiarse antes que la muerte te sorprenda, iglesia del Señor. Tienes que ponerte a cuenta. Tienes que empezar a dar fruto digno de arrepentimiento. Si este tiempo atrás, si hoy a lo mejor tú decías amar a Dios y estar viviendo una vida doble, una vida miserable, una vida hipócrita, una vida en desgracia espiritual. Es tiempo que empieces a dar frutos dignos de arrepentimiento, porque de lo contrario no hagas planes con el cielo, porque no vas para allá. No es nada fácil, pero tenemos que hacerlo. No es nada fácil, pero tenemos que hablarlo, porque así es la voluntad del Señor. Se les acabará el juego a muchos cuando caigan los juicios. Ahí va a llorar el borracho, dice la palabra, aquí usted lo puede leer. Ahora se jactan y dicen, no, yo lo tengo todo. No, yo no necesito de Dios. Veremos ahí si no necesitas de Dios. Ahí miraremos si no necesitas de Dios cuando empiecen a caer los juicios, cuando veas que la tierra se abre, cuando veas que los juicios caen a este mundo. Ahí vamos a ver la valentía del hombre. Pero inclusive en esa situación, en esa condición, si tú empiezas a clamar al Señor, yo estoy seguro que Él te va a escuchar. Porque el Señor no se compara con nosotros. El Señor es grande en misericordia. Si un día, yo lo he dicho una y otra vez, si un día te encontrares con que la muerte
la miras al frente. La muerte puede venir de diferentes formas, pero todavía tú estás con vida. Es el momento entonces de ponerse a cuentas con el Señor. Es el momento entonces de ponerse a cuentas con el que vive y reina para siempre. Es el momento de humillarse delante de Él y decirle: Señor, si has estado viviendo una vida miserable espiritualmente, entonces será el momento de decirle: Señor, hoy sí me arrepiento de verdad. Hoy sí voy a hacer tu voluntad, no importa, pero humíllate, aunque sea en el último instante de tu existencia, y el Señor tendrá misericordia de ti. Pero será muy lamentable si te encuentra la muerte en esa condición que estás viviendo. Óigase bien, qué sorpresa. En aquel día habrán muchas sorpresas. Gente que está viviendo conforme sus pensamientos y diciendo: me voy con él, me voy con él. Han pervertido el altar de Dios. Han sacrificado a dioses ajenos y no a Dios. Porque dice la palabra: lo que los impíos sacrifican, al diablo lo sacrifican. Muchas personas en los altares bailando, muchas personas en los altares, mira cómo andan enseñando sus vergüenzas. El Señor le dijo a Moisés: mira, Moisés, me vas a hacer un altar. Moisésito le dijo: pero te voy a decir algo, no me le hagas gradas al altar, porque no quiero mirar tu vergüenza. Y mira cómo andan las hermanitas en el altar. Mira cómo andan apretadas, mira cómo andan enseñando sus piernas, enseñando su vergüenza, que si se agachan se les ve su ropa interior. Qué tristeza da la iglesia, qué tristeza da la iglesia. Por eso el Señor me dice: la iglesia está sucia. Mira cómo están enseñando sus partes, la pastora en pantalones enseñando sus partes íntimas. Óigase bien, qué triste es la condición, óigase bien. Y el pastor alcahuete permitiendo todas esas cosas. Es por ello que viene el juicio de Dios sobre la tierra. Pero el primero, porque óigase bien, las palabras no se puede confundir cuando dice que es necesario que el juicio comience por la casa. Y si el juicio comienza por la casa, ¿qué será? Dice aquel: si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde quedará el impío y el pecador? Hay una queja de Dios. Hay una queja. Porque la iglesia ha adoptado la condición del mundo y está siguiendo la corriente del mundo, mas no sabe que va directamente a la condenación. El Señor es celoso, hermano. Si alguien es celoso, es mi Dios, aleluya. Si alguien te cela con celo santo, se llama Jehová de los ejércitos. Si alguien te cela con celo santo, se llama Espíritu Santo de Dios, aleluya. Bendito su nombre. Entonces empecemos a dar frutos dignos de arrepentimiento, porque de lo contrario no miraremos salvación, sino condenación. Es por ello que es necesario que en este día, si tú tienes algo que te estorba, si tú tienes algo que te está estorbando en esta hora, entonces el momento que tú le digas a tu carne: carne mía, basta ya de estar siguiendo tus deseos. Es momento que yo me someta a la voluntad de Dios. Es momento que yo empiece a dar frutos dignos de arrepentimiento. Si tú estás viviendo conforme tus pensamientos, tú estás corriendo un grave peligro, iglesia del Señor. No permitas que la ira de Dios caiga sobre tu vida. No permitas que estos acontecimientos que vienen te sorprendan como ladrón en la noche. No permitas eso, iglesia del Señor. Apercíbete antes que llegue esos acontecimientos, porque ya viene en camino el juicio de Dios, amada iglesia. Pero Él, qué bonita es su misericordia, qué bonito es, bendito su nombre, porque Él dice que la paciencia del Señor es para salvación, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, aleluya. Yo sé que no es nada agradable, yo sé que no es nada gracioso para muchos, pero es la voluntad de Dios que te estoy predicando esta palabra.
El Señor me dijo, habla esto, enséñales, diles, la iglesia está sucia, por eso han pervertido los atrios del Señor y han sacado al Señor de los atrios. El Señor ya no está en esos lugares, lo que hay es pura fantasía, puro emocionismo. Están emocionados, porque están en sus carnalidades, están saciando su deseo, pero el Señor ya no está en esos atrios cuando han pervertido en ese lugar. Ya no está el Señor baja como lo hizo, como lo hacía así allá en el antiguo tiempo, cuando el Señor bajó sobre Sansón y despedazó aquel león. Cuando Sansón, el Espíritu Santo bajó sobre Sansón allá, cuando mató con aquella quijada de asno, aquel ejército enemigo. Así está bajando el Señor en esos lugares, porque la misericordia de Dios es para siempre, porque el Señor no se compara con nosotros, porque aún inclusive en esa iglesia mundana el Señor tiene gente que le ama, pero el pastor, la pastora, como le llamen, han pervertido el atrio del Señor. El Señor está hablando en esta hora que es necesario que se vista con decoro la mujer, que es necesario que la mujer empiece a vestir con santidad, con pudor, no andando ciñendo sus partes íntimas, porque andan haciendo pecar al hombre. Oh, bendito su nombre. El Señor tiene una queja contra ti, amada hermana. El Señor está pidiendo santidad desde aquí. Deja de tanta malicia, deja de tanta vanidad. Desde aquí, deja tus canas, respeta tus canas. Si ya tienes canas, déjalas, porque es tiempo que te salgan. Ya no hay tiempo de estar viviendo en vanidades, ya no hay tiempo de estar viviendo en maldades, ya no hay tiempo de estar siguiendo las corrientes de este mundo. Es tiempo de empezar a vivir la santidad, hermana, hermano. Mira qué desgracia donde ha llegado el pueblo del Señor. Los jovencitos, óigase bien, ya parecen homosexuales, quitándose las cejas, y están en el altar, están ofreciendo, óigase bien, están ofreciendo sacrificio al Dios de este siglo, a Satanás. Que el Señor lo reprienda. El Señor está diciendo que quiere santidad externa y interna también. Esto es algo muy extenso para estarlo explicando, pero el Señor me trae esa palabra en este día. El Señor está diciendo santidad a Jehová, espíritu, alma y cuerpo. Santidad a Jehová, desde la corona de la cabeza hasta la planta de los pies. Óigase bien, bendito su nombre. Cualquier cosa tú puedes comunicarte conmigo y vamos a hablar la palabra del Señor así como está escrita, amado hermano, así como está escrita, amada hermana. El Señor está me llama la atención y me dice: el pueblo está sucio, la iglesia está sucia. Óigase bien, tienes que limpiarte, y lo único que me viene al espíritu es que la iglesia se ha pervertido con el mundo, siguiendo las modas, siguiendo sus pensamientos, siguiendo sus propios deseos, siguiendo sus carnalidades. Es por ello, amada iglesia, qué tristeza, da asco mirar algunos atrios, algunos altares que se han pervertido y Dios ya no está allí. Qué tristeza es que antes danzaban en el espíritu. Qué tristeza es que antes hablaban lengua, ahora les da pena hablar en lengua. Qué tristeza es que antes hablaba la palabra, ahora están hablando puras filosofías, puros pensamientos de hombres, diciendo a la gente todo está bien, y la gente está metida en pecados y en maldades, está metida en lujuria. Óigase bien, en el altar del Señor están practicando la lujuria, están enseñando su vergüenza. Qué vergüenza da que en este tiempo la iglesia se haya pervertido y están enseñando su vergüenza en el altar y diciendo: me voy con él, me voy con él. No te vas con Dios, te vas con el diablo quizás, pero con Dios no te vas, con esa carnalidad que tú estás viviendo. Sea para siempre el nombre de nuestro Señor Jesucristo bendecido. El Señor está llamándolo a santidad, amada iglesia del Señor. No perdamos el tiempo pensando que estamos agradando a Dios, cuando en realidad lo que estamos viviendo es una mentira, es una falsedad. Es tiempo de despertar, iglesia del Señor. Sea bendito el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aleluya. No pensemos, amada iglesia, no pensemos que estamos agradando a Dios cuando andamos
ciñendo nuestros cuerpos con la vanidad de este mundo. La mujer ciñendo sus partes y el hombre por detrás deleitándose. Mas no sabes, amada iglesia, hermana, que cuando tú haces pecar a un varón, tú estás siendo piedra de tropiezo. Cuando tú, por tu apariencia sensual, por tu apariencia seductiva, con tu ropa, con tu atuendo, tú haces pecar a un varón, tú estás siendo piedra de tropiezo. Y dice la palabra: ay de aquel que sea piedra de tropiezo para uno de mis pequeñitos. Mejor le fuera que se le atase una piedra de molino en su cuello y se arrojase a lo profundo del mar. Mira la condición de la iglesia. Y diciendo santidad a Jehová, estás viviendo una mentira, estás viviendo una falsedad. Es tiempo de despertar. Yo le pregunté y te lo vuelvo a repetir y te voy a repetir las veces que sea necesaria. Un día yo le pregunté al Señor: ¿por qué, Señor, en qué momento de la historia de la iglesia se desvió de tu camino? Y el Señor me dijo: desde que se unió al mundo la iglesia, se desvió de mi camino, me dijo. Óigase bien, claramente el Señor me habló en voz audible y me dijo: desde el momento que la iglesia se desvió de mi camino es cuando se unió al mundo. Y todo lo que te estoy hablando en esta hora es parte de la mundanalidad que se ha metido a la iglesia. Es parte de la queja que Dios tiene contra la iglesia. Es parte de la queja que Dios trae en este día. Porque esa es la razón por las cuales los juicios vienen sobre los hijos de desobediencia. A lo mejor en este momento estás siendo bendecido por el diablo. Tienes trabajo, tienes casa, tienes carro, tienes cuenta de banco, tú tienes todo, no necesitas nada. Por poco ya no necesitas casi ni respirar. Y tú dices: este pastor está hablando esto, pero yo no me falta nada. No te equivoques. El hecho de la bendición, el hecho de la prosperidad, el hecho que una iglesia sea una mega iglesia, o ya sea pequeña la iglesia, no significa nada que Dios esté bendiciendo eso. Porque el diablo también bendice. ¿Para qué? Es como cuando usted le da una paletita, un caramelo, un dulce a un niño cuando está llorando. Usted lo entretiene por un momento. De igual manera, el diablo a mucha iglesia tiene entretenida, les ha dado una paletita y los tiene entretenidos. ¿Para cuándo? Para cuando ellos mueran. El diablo sabe que así como vas caminando, directamente vas a los brazos de él. Pero el Señor no quiere que vayas a los brazos de él. El Señor quiere que vayas a los brazos del Creador de los cielos y de la tierra. A esos brazos yo quiero ir. A esos brazos el Señor quiere que tú vayas. No te engañes, iglesia del Señor. Empieza a escudriñar las palabras. Si amas tu alma, entonces vas a empezar a vivir la palabra. No solamente ser oidores olvidadizos, que ahora escuchan el mensaje y mañana sigan haciendo lo mismo. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, iglesia del Señor. No se trata de yo saciar mis propios deseos, obedecer mis concupiscencias. La mujer que usa su atuendo seductor está siguiendo sus deseos carnales y dice: yo me siento bien así como estoy. Sí, tú te sientes bien y te ves bonita, pero estás siendo vehículo del diablo. Bendito sea el Señor. Ya basta, iglesia del Señor. Es tiempo que empecemos a dar frutos dignos de arrepentimiento. Ya vístete para el Señor. No te vistas ni para tu marido, no te vistas ni para ti misma. Vístete para el Señor con pudor, con modestia.
en santidad, no haciendo piedra de tropiezo a tu hermano, no haciendo piedra de tropiezo inclusive al mundano. Te está deseando el mundano. Óigase bien, estás haciendo piedra de tropiezo en vez de ser luz en medio de las tinieblas. Tú mismo eras tiniebla, tú mismo eras tiniebla. Para siempre el Señor sea bendecido. Es necesario que nos limpiemos, hermanos. Si el Señor me dice juicio viene, pero la iglesia está sucia, hazte un análisis en este día, hazte un análisis. Yo no sé hasta cuándo estaré advirtiendo, alerta, voz de alerta en este lugar. Solamente el Señor sabe hasta cuándo estaré hablando este mensaje de confrontación, este mensaje de alerta, esta voz de alerta en medio de las tinieblas. Hay una luz de esperanza en medio de las tinieblas aún. Muchos se han desviado del camino de santidad, pero todavía hay gente que está peleando la buena batalla de la fe. Estamos peleando la buena batalla de la fe. ¿Sabes por qué? Porque amamos nuestra alma y no queremos ser parte de los que se van a la condenación. Pero el Señor es bueno. Te está mostrando la realidad de los tiempos. Te está mostrando la realidad. ¿Estás mirando las señales? Todo indica que el tiempo se acabó. Todo indica que el Señor viene por su iglesia. Pero, ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo está caminando la iglesia? Dice la palabra del Señor, que allá no entrará mancha ni arruga. Empieza a leer, iglesia. No te dejes llevar porque el pastor te dice que todo está bien y tú viviendo en tu malicia, viviendo en tu vanidad, viviendo en tu lujuria, viviendo en tu mentira, viviendo en tus pecados ocultos. No te fíes del hombre, no te fíes de que tu pastor te dice. Fíjate de esta palabra, empieza a escudriñarla. Escudriñad mi escritura, dice el Señor, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Qué triste es la condición. Estaban casándose y dándose en casamiento, dice. Hoy las personas, óigase bien, tuvieron un pleito en el hogar, ya dicen, nos vamos a divorciar, dicen. Ya no podemos seguir juntos. ¿Quién te ha dicho que hay divorcio? Cualquier duda, puedes comunicarte, ahí está la información conmigo y vamos a hablar palabra del Señor. Si alguien te dice que te puede divorciar, estás en un grave peligro. Es posible que esté a punto de perecer tu matrimonio, pero si Dios ocupa el primer lugar en ese matrimonio, jamás podrán venir vientos, podrán venir tempestades contra tu matrimonio. Pero si tu matrimonio, tu vida, tu corazón está en Cristo, jamás vas a menospreciar a ese ser que está a la par tuyo, porque ese ser tuyo está, dice que, por tanto dejará la mujer a su padre y a su madre y se unirá a su marido y serán una sola carne. Óigase bien. Por tanto, ya no hay excusa de decir, he cambiado de opinión. Este es un tema muy controversial. Nomás estoy diciendo de lo que el Señor trae a mi corazón. Mucha gente divorciándose, más no sabe que cuando lo haces, te estás poniendo el lazo al cuello, estás firmando tu acta de condenación, porque el Señor no ha mandado a divorciarse. El hombre te puede divorciar, pero Dios no está mandando a nadie a divorciarse. Este es un tema muy controversial. Cualquier información me puedes hablar, ahí está el número que aparece en pantalla y podemos hablar. Yo no voy a discutir la palabra, solamente te voy a decir lo que el Señor dice, lo que el Señor manda. El diablo se ha llevado a muchos en ese asunto, pero el Señor tiene misericordia todavía, me mostró la luz a mí y también te la quiere mostrar a ti, para que no vivas en esa vanidad creyendo que todo está bien.
Déjame decirte que por eso es que el Señor dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Porque está la palabra aquí, pero queremos escuchar lo que a nosotros nos agrada. Queremos escuchar lo que mis oídos quieren escuchar y no queremos escuchar a Dios. Cuando tú abres la palabra, no es el pastor que te está hablando, es Dios mismo. La palabra es viva. La palabra no está muerta, porque la sangre de Cristo hace más de 2000 años, aún todavía está perdonando pecado. La palabra es viva, cuando tú la abres, es el mismo Dios hablándote. Y por ellos muchos serán condenados, porque esta palabra ya no la están predicando. Están predicando pura filosofía y huecas sutilezas, pensamientos de hombres. Qué triste es la condición. Y diciendo la iglesia, me voy con él, me voy con él. Y no te das cuenta que no te vas a ir con Dios, sino con el otro, que Jehová lo reprienda. Porque no estamos jugando, no podemos jugar con esto, hermano, hermana. La vida no es cole garrobo, decíamos allá. ¿Por qué digo así? Porque dicen que el garrobo le crece la cola después que se la cortan. Y la vida, después que es cortada de este mundo, ya no nace, hermano. En el infierno ahorita hay millones, trillones y trillones de gente clamando por un momento de vida. Un segundo piden venir acá a la tierra solamente para arrepentirse. Tú que tienes la oportunidad de arrepentirte, ahora ya deja de vivir para ti y empieza a vivir para Cristo. Ya deja vivir para tu carne y empieza a vivir para el Señor. Yo creo que es tiempo ya. Máximamente cuando estás mirando las señales. Hoy en septiembre se va a cumplir una señal muy importante y quiero leerla. Que se encuentra en el libro de Joel. Señales del fin de los tiempos. Pero el Señor es bueno. Todavía te sigue hablando, a pesar de que tú cierras tu corazón. El Señor, mientras estés con vida, Él te va a dar una oportunidad de salvación. Pero partiendo de este mundo, nadie, ni Dios mismo te puede salvar. Porque el trato de Dios con el hombre, lo hemos dicho una y repetidas veces. El trato de Dios con el hombre es ahora que el hombre respira. Cuando digo hombre, me estoy refiriendo en general, hombre y mujer, niños, ancianos y todo mundo. Óigase bien. Dice el libro de Joel, capítulo 2. Versículo 28. Honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, dice: y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos, sobre las siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días. Eso ya se cumplió. Se cumplió el día del Pentecostés y desde entonces empezó a operar el Espíritu Santo en el corazón de los creyentes. Damos gracias al Señor por su Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que nos guía, dice la palabra, a toda verdad y a toda justicia. Para ello el Señor dejó al Espíritu Santo. Lo que pasa es que tú no lo escuchas, porque como estás tan mundano y carnal, estás así con el mundo y tienes tus oídos tapados. Necesitas soltarte del mundo para que estos oídos se abran espiritualmente. Y dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Oiga bien, juicio de Dios sobre la tierra. El fin viene. Y dice:
el Señor va a mandar una señal y va a caer, qué coincidencia, que durante este año y durante el año pasado han habido señales en el cielo y en la tierra y grandes acontecimientos a nivel mundial que han marcado la historia. Nunca se habían visto tantos terremotos, tantos tsunamis como lo que hemos visto en los últimos años. Ahora, en septiembre, se cumplirá una de estas profecías que habla el profeta Joel en el libro en el versículo 2, en capítulo 2, versículo 30 en adelante, versículo 28, donde habla el derramamiento del Espíritu Santo y habla de las señales. Ahora, usted lo puede mirar con sus propios ojos. Como dice el 31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Oiga. Antes, o sea que estamos a días, faltan días para que se cumpla esta gran señal en el cielo y en la tierra. Y luego dice que vendrá el día grande y espantoso de Jehová. O sea que tenemos por qué preocuparnos por nuestra salvación. No podemos darnos el lujo de morir en esa condición fría y carnal que estamos viviendo en estos tiempos, siguiendo la corriente de este mundo. Cuando todo se cumplió ya, yo lo he dicho una y otra vez, ya no esperes más señales, ya no esperes más señales, porque todo se cumplió ya. Llegó el tiempo, se cumplió y estamos viviendo un momento extra. Un momento extra. No me preguntes cuánto tiempo más, porque no lo sé. Pero algo sí sé, que el Señor no puede invalidar su palabra cuando dice cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Mucha gente está burlándose de la palabra. Un día se darán cuenta que es la guía para que el hombre no se pierda. Es la brújula para que el hombre no se pierda. Ahora te burlas, pero mañana llorarás lágrimas de sangre. Pero el Señor no quiere eso para ti. El Señor está interesado en salvarte, iglesia del Señor. El Señor está interesado en que tú vengas al conocimiento de la salvación. El Señor está llamando a través de cualquier medio. El Señor está llamando tu atención, pero tú no escuchas porque tienes los oídos tapados espiritualmente. Para que tú escuches la voz de Dios, tienes que dejar al mundo atrás, tienes que soltar esa ligadura, tienes que cortar toda inmundicia que hay en tu vida para que empiece, porque dice la palabra del Señor que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque estas cosas se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no entiende lo que estoy hablando ahorita. Dice, no hombre, este tipo está loco, hombre. Yo no sé de qué me estás hablando. Pero el Señor es bueno, te está hablando porque te ama y porque no quiere que estés en esa condición. Porque si la muerte, porque en estos acontecimientos que vienen, muchos morirán, muchos partirán sin Dios y sin esperanza. Algo otros partirán a la gloria eterna, irán con Dios en ese día. Pero muchos, lastimosamente, por no haber escuchado la voz de Dios, se perderán y se condenarán. Pero por eso Dios está siendo paciente con nosotros. No permitamos, amado hermano, que esos acontecimientos que vienen nos tomen por sorpresa. Vienen acontecimientos que marcarán la historia de la humanidad. Si el Señor no me lo hubiese dicho, yo creo, yo estuviera dudando. Pero el Señor me lo dijo a mí. Cosas terribles vienen. Y el tema que estás predicando, yo te lo di. No te desvíes, no te desvíes de donde yo te he puesto. Pero la iglesia está sucia. Qué triste es, hermano. No creas que es gracioso o agradable que el Señor te diga eso. Si el Señor lo dice, ¿quién eres tú para contradecirlo? El Señor te está llamando al arrepentimiento verdadero. Yo no sé si tú le vas a hacer caso, pero yo en este día salgo de mi responsabilidad como atalaya de Dios. Yo salgo de mi responsabilidad y te estoy diciendo
estoy tocando la trompeta, te estoy diciendo, peligro se aproxima, peligro viene, prepárate. Yo te estoy siendo honesto, estoy diciendo lo que el Señor me dijo, pero si tú quieres vivir como tú quieras, ok, sigue adelante, pero al final tendrás tu recompensa. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si tú estás sembrando para tu carne, de tu carne segarás corrupción. Pero si tú estás segando para el Espíritu, del Espíritu segarás vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor les bendiga grande y abundantemente. Amén.